Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero, como siempre, el de salud pública, porque queremos saber qué pasa con Omicron en Paraguay. Para eso hoy nos va a acompañar el ministro de Salud, el doctor Julio Borba. El segundo tema, vamos a hablar acerca de estos 18 años de silencio de Anuncio Martí, quien brindó una conferencia de prensa o concedió una entrevista a un medio español, y nos van a acompañar para hablar acerca de lo que dijo Martí el doctor Óscar Germán Latorre y el doctor Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, vía Zoom. Y en nuestros estudios nos va a acompañar el doctor Ricardo Merlo, el fiscal adjunto de Derechos Humanos, porque ellos saben y mucho de lo que fueron a Ronnie Martí para nuestro país. Y en el último bloque vamos a hablar acerca de la seguridad con el excomandante de la Policía Nacional, el comisario general Luis Rojas. Antes de ir a la pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza con cuerpo, sabor y aroma inconfundible y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, más cerca tuyo. Con un importante desarrollo en el último año, contamos con sucursales en Hernandarias, Presidente Franco, Caguazú, Concepción, Pedro Juan Caballero, entre otras localidades del interior, ofreciendo la atención personalizada y el asesoramiento profesional que nos caracteriza. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp al 097-418-5000. Bien, ya estamos en compañía del ministro de Salud Pública, el doctor Julio Borba. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, señor Carlos Peralta. Un gusto poder compartir contigo otra vez. Gracias. Sí, hace mucho tiempo que no viene, ministro. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿por qué es importante que la Cámara de Diputados apruebe? Comenzamos por ahí. Hoy usted se reunió con el vicepresidente de la República. Sí. No voy a cansarme de repetir, Carlos, por más que ya lo dije a varios medios de prensa. Nosotros no estamos pidiendo más dinero bajo ningún punto de vista. Nosotros ya tenemos reservado el dinero que está destinado a la compra de las vacunas, pero necesitamos por dos motivos fundamentales, que es lo que nos interesa ahora. Primero que nada, a fin de que podamos firmar contrato con la multinacional, en este caso con las multinacionales. En este caso nosotros estamos en previsión de la compra de vacunas de la Pfizer pediátrica, que es lo que estábamos ya terminando con los últimos trámites, conversaciones con esta. Y nosotros enviamos el 26 de noviembre, viendo un poquito la situación epidemiológica y lo que se venía más o menos, pedimos la ampliación de la ley de emergencia, la vigencia de la ley de emergencia durante 6 meses más. Viendo también un poquito que la vacuna pediátrica recién se autorizó para su uso en el mes de octubre, si mal no me acuerdo, 24 de octubre creo que era. Reiniciamos los procesos, estábamos terminando y bueno, nosotros necesitamos que esté vigente la ley de emergencia a fin de poder firmar el contrato con esta multinacional. Eso es un motivo muy importante. El otro motivo es a fin de que podamos seguir eventualmente, si llegáramos a necesitar el convenio con el sector privado, porque la ley del gasto cero depende de la ley de emergencia, ¿ok? Entonces, eventualmente llegáramos a necesitar la utilización de otra vez de los sanatorios privados, entonces tendría que estar vigente la ley de emergencia para el efecto. Hoy representantes de los sanatorios privados dijeron que ya no le van a dar al CAMAS, al Ministerio de Salud, por la deuda que tienen. ¿Qué pasó con esa deuda?
No, nosotros teníamos una deuda de aproximadamente 80 millones de dólares. 80. 50 millones es lo que se saldó a fines de diciembre de este año. Eso probablemente va a ir impactando durante este mes porque ya depende de Hacienda las transferencias, y los 30 millones restantes vamos a estar saldando en este mes de enero. Este mes, durante todo este mes. Como pago prioritario vamos a Eso estar por el saldando. uso de las camas de terapia, las camas de y terapia. las camas de sala. A medida que iban ingresando las carpetas, nosotros vamos a ir pagando todo lo que esté en regla, en forma. Bueno, entonces es importante. Ustedes ya autorizaron el pago, ya es Hacienda el responsable de hacerle llegar al sector privado los 50 millones de dólares. Claro, nosotros tenemos, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros generamos el pago, pero siempre tiene un proceso en Hacienda, para lo cual Hacienda tiene que hacer las transferencias pertinentes, ¿verdad? Tiene un proceso un poquito largo a veces, pero yo creo que, según tengo entendido, algunos sanatorios ya estuvieron cobrando en el transcurso de la semana pasada. Ajá, bueno, porque justamente hoy le leía al representante de uno de los sanatorios privados diciendo que no le iban a dar si es que no se saldaba la cuenta, pero usted asegura que este enero se salda la cuenta, los 80 millones de dólares de sal. Es la línea que bajamos en el ministerio. Nosotros hablamos con la directora de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud y justamente estuvimos viendo los números, y la idea es poder saldar en este mes de enero toda la deuda. Ajá, bueno. Por otra parte, ¿por qué son las Pfizer? Tengo entendido que en la Argentina, por ejemplo, se ponían los chicos, los menores de edad, digo, de 5 a 11 años, se ponían la Sinopharm. ¿Y por qué Paraguay eligió solo la Pfizer? No. ¿O también hay posibilidades de otras vacunas? La Argentina y Chile, así como otros países, Colombia también es otro ejemplo, China y varios otros, eligieron la plataforma de virus inactivado. Puede ser la Sinopharm, puede ser la Coronavac, el Sinovac también, que es la misma, ¿verdad? Y otras eligen la Pfizer pediátrica. En la región, Brasil inició viernes de la semana pasada, inició su proceso de vacunación con la Pfizer pediátrica. Ellos recibieron un poco más de 5 millones de vacunas para las 85 millones que creo que necesitan. Uruguay inició también fines de diciembre del año pasado, el 3 de enero tendría que estar recibiendo, creo que ya inició también el proceso de vacunación con Pfizer pediátrica. Argentina y Chile eligieron la plataforma de virus inactivados y ya iniciaron el proceso también. Nosotros vamos a tener las dos plataformas, si Dios permite. La de virus inactivado, que vamos a utilizar la Coronavac, que es la que tiene que venir de Brasil. Que tiene que venir de Brasil, que es la que conseguimos en la reunión de ministros del Mercosur el 22 de diciembre. Sí, me acuerdo que fue primicia del péndulo justamente. Sí. Si Dios permite, yo creo que a más tardar la próxima semana estarían llegando. Y la Pfizer pediátrica también como una segunda opción. Ajá. ¿Esto llegarían antes del inicio de las clases? La Coronavac, sí, la Sinovac, sí. Eso es categórico, ¿verdad? Y vamos a hacer todo lo posible para que en el mes de febrero estén llegando las otras. La Pfizer. La Pfizer. Ya no depende mucho de nosotros, ¿verdad? Depende de que firmemos el contrato. Por eso es que es urgente la ley de emergencia. Sí, y depende también de la disponibilidad que tienen ellos. Ajá. ¿Y el vicepresidente qué le dijo? ¿Que va a hacer lobby, va a hablar con las diferentes bancadas? Sí, yo de por sí ya hablé con varios legisladores sobre la situación, sobre la necesidad que tenemos sobre esta situación. Yo creo que se generó un poco de confusión nada más sobre el tema, pero igualmente tengo la plena esperanza de que esté entendido la situación. No me voy a cansar de responder las preguntas que sean necesarias con respecto a esto, a fin de que no se genere ningún tipo de duda y que podamos realmente solicitar y que se apruebe de una vez esto, para que nosotros podamos seguir avanzando también en esta situación. El señor vicepresidente se comprometió también a hacer el lobby correspondiente y hablar con los legisladores a fin de poder llegar a un acuerdo. Ahora, usted sabe que la situación política es muy particular en Paraguay. El señor vicepresidente, quien es el nexo del Ejecutivo en el Parlamento, está en campaña política. Y eso al Ministerio de Salud de alguna manera le va a complicar las cosas. ¿No sería preferible que usted... usted ya habló ya con los referentes de Honor Colorado y de las otras bancadas, explicándole, porque es más fácil que usted se relacione con ellos que el vicepresidente? Yo ya de por sí lo hice
Carlos. Ya hablé con varios referentes, así que yo creo que está bien entendida la situación y tengo la plena esperanza, como te digo, de que esto va a efectivizarse y va a aprobarse esperemos que esta semana, o creo que se llamó para el lunes. Para el lunes se llamó a una nueva convocatoria. Esperemos que sea la definitoria esa. Ajá, ¿y se puede saber con quiénes habló, ministro? Con varios. Con varios, sí. De todos los sectores. De todos los sectores. ¿Y le prometieron que iban a atender su pedido? Me prometieron. Además que entre ellos mismos están hablando con sus propios colegas, ya sean del oficialismo o de la oposición. Así que creo que ya hay un quórum, entre comillas, para que se pueda aprobar el mismo. Ajá. Bueno, y por favor, no se olvide decirles que hagan presencial la sesión. ¿Sabe por qué? Porque después le van a salir con la parte técnica de la sesión que tiene que ser presencial. Y bueno, que hagan presencial, que ese quórum que usted dice que ya está, que rueguenles que sea presencial. Entonces no van a tener excusa para no sesionar. Esperemos. ¿Verdad? Bueno, esperemos que sí. Pero está bien encaminado. Está bien encaminado, gracias a Dios. Así que esperemos que ya se dé un finiquito a esta situación que realmente preocupa un poco, ¿verdad? Porque atrasa un poquito todo el proceso. Igualmente, insisto, vamos a recibir, si Dios permite, la próxima semana o a fin de mes, sería fin de mes ya la próxima semana, las dosis de Brasil, con el cual podríamos iniciar el proceso. A la par, Carlos, preocupa todavía el número de chicos que están inscriptos. Son 180.000 nada más. ¿Solamente 180.000? 180.000 nada más los que están inscriptos en la plataforma, de los un poco más de 900.000 que tendrían que estar. Pero bueno, tengo la plena esperanza de que a medida que vayan llegando las vacunas, la gente es decir, se el vaya... 20% del total de chicos que deberían vacunarse recién se inscribieron. Así mismo, Carlos, y pasa más o menos lo mismo que con la población entre 12 y 17 años, donde solamente el 30% de los chicos se vacunaron. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué cree usted que se da esa situación? Y es multifactorial, Carlos. Escuché miles de teorías, de excusas. Hay una pérdida de miedo, hay una falta de comunicación, falta de conocimiento sobre la vacuna, miedo a la vacuna. No sé si, creo que te contaba vos el otro día que el domingo de noche estábamos, a las 11, 12 de la noche, estábamos tratando de derivar un chiquito de 4 años con COVID, con una forma grave de la enfermedad, el síndrome inflamatorio sistémico. Y cuando conseguimos la cama de terapia para el chico, le pregunto a la médica de guardia de curiosidad en este caso, si los padres estaban vacunados, si sabía algo, y me dice ella que le preguntó y le dijo que no estaban vacunados. Ella le preguntó el por qué y decían por miedo a la vacuna. Yo creo que a esta altura del campeonato, Carlos, hablar de miedo a la vacuna, considerando que hay más de 6.000, 7.000 millones de personas vacunadas en todo el mundo, es ya, no sé, una utopía. No sé qué es lo que puedo decir a esta altura del campeonato, ¿verdad? Bueno, pero hay que elaborar una estrategia para vencer ese miedo. Tantas estrategias ya elaboramos, Carlos, tantas formas ya, de todas las formas hablamos. No nos cansamos. Estamos haciendo todo lo posible, saliendo de todas las formas. Yo te había dicho antes, Carlos, de que, bueno, desde los vacunatorios, casi 300 vacunatorios que tenemos a nivel país, dijimos que íbamos a salir a la calle, íbamos a salir a buscar a la gente. Fui criticado por eso, por algunas personas, pero bueno, igualmente salimos, hemos vacunado más de 600.000 personas en ese menester. Es un proceso mucho más lento, pero bueno, yo estoy contento por los números también de que hemos vacunado, ¿verdad? Y vamos a seguir insistiendo de todas las formas para poder llegar a ese... Si usted tuviera que ser riguroso consigo mismo como administrador del sistema de salud en Paraguay, y si tuviera que ponerse una nota usted mismo por la vacunación en Paraguay, desde que comenzó, o desde que empezamos a tener las vacunas, o desde que usted asumió y se hizo cargo del ministerio, hasta hoy, ¿qué nota se pondría del 1 al 5? Es difícil, Carlos. A ver, te planteo de la siguiente forma. Si yo voy a tomar en cuenta yo asumo en marzo del año pasado, del año pasado, cuando en enero la previsión a lo que se quería llegar era al 30% de la población.
30 población susceptible. Ese era lo que quería llegarse al 31 de diciembre del 2021. Nosotros alcanzamos esa meta ya en agosto, los primeros días de agosto. Y a partir de ahí fuimos bajando el rango etario, fuimos llegando a otros rangos etarios y llegando a los adolescentes, ahora queremos llegar a los niños. O sea, si voy a ponerme como meta el 30%, por supuesto que sobrepasamos ampliamente, ¿verdad? Pusimos otras metas, después una meta un poquito más complicada que el doctor Castro había hablado, que era llegar al 80%, ¿verdad? Ese en un mundo ideal es llegar al 80%. Yo creo que solamente Inglaterra, Israel fueron los únicos que llegaron al 80%, países súper desarrollados. Pero aún así, Israel tiene grandes críticas a su sistema de vacunación dentro de los mismos científicos israelíes. Es que no vamos a estar libres de las críticas, Carlos, definitivamente. Vamos a ser criticados igualmente. Nosotros tenemos la convicción de querer hacer bien las cosas y estamos tratando de hacer las cosas. Por lo tanto, yo no me podría poner una nota. Si voy a poner una nota, bueno, un 2, un 3. Un 2 o un 3. Hoy, 19 de enero del 2022, ¿cómo es el nivel de vacunación de la gente? ¿Cuántas personas ya tienen las 2 dosis? ¿Qué era la que se estimaban que eran Son un poco más de 3.500.000 personas. Todavía no la mitad de la población. Y no, todavía no. Todavía no, con dos dosis. No, pero si vos tomás la población total del país, es un poco complicado, Carlos, porque, o sea, si yo voy a tomar la población de mayor de 18 años, sí tenemos un buen porcentaje. Bueno, de 18 años pasando así hasta el final. ¿Qué porcentaje de la población está llegando? Hoy tenemos 65-68% aproximadamente. Casi 70% sí, de esa población. Sí. Ajá. Donde nos golpea es a medida que bajamos el rango etario. Es decir, la población meta es 68 a 70% de vacunación. Sí. ¿Verdad? Esa es. Tenemos más de 600.000 personas ya con 3 dosis y un poco más de 3 millones ya de personas con las 2 dosis completas. ¿Y con una dosis? A eso no tengo el número. Pero está muy por encima, cerca de los 4 millones. No. Con la mayoría ya tienen 2 dosis. Lo que pasa es que se cayó muchísimo el número porque se están vacunando 3.000, 4.000 personas nada más por día con una dosis. Y estamos vacunando mayormente con Pfizer y con Moderna, y el que es entre 3 y 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Uh-huh. Bueno, ¿y tenemos vacunas? Tenemos vacunas. Tenemos vacunas. Ajá. No va a faltar en ningún vacunatorio. No va a faltar. Demasiadas vacunas tenemos. Y dígame una cosa, ¿qué pasó con COVAX? Hay que aclarar bien lo de COVAX, Carlos. Nosotros en el mes de noviembre nosotros tuvimos reuniones en Ginebra con ellos, y en base a eso en el fines de octubre, principios de noviembre, tuvimos la confirmación de que COVAX nos quería enviar una cantidad X de vacunas, que era una plataforma que la gente del país no estaba muy convencida, por decirlo de alguna forma, y que solicitamos el cambio de plataforma, solicitamos otra plataforma, la misma que estamos utilizando ahora, ¿verdad? Eso dijeron ellos que iba a requerir un poco más de tiempo. Y como en ese momento realmente estábamos con un lote bastante importante de vacunas, estábamos recibiendo una buena cantidad de la compra hecha por el Estado paraguayo, entonces dijimos sí, podemos esperar sin mayor inconveniente. Entonces la próxima semana yo voy a tener una reunión otra vez con la gente de COVAX para ver cómo va el proceso, pero mayormente hoy todavía tengo vacunas. Lo que no quiero hacer es recepcionar vacunas ahora en gran cantidad a fin de que termine venciendo también en nuestra. ¿En cuánto tiempo vencen las vacunas? Y depende de la plataforma. El promedio son 6 meses a un año y medio. ¿Se pueden mantener? Se puede mantener, pero fíjate que estamos vacunando 2.500 a 3.000 personas por día, es extremadamente bajo. ¿Y alguna estrategia nueva que se pueda implementar para vacunar más? Y vamos a utilizar todas las que esté disponible, Carlos. Utilizamos todas ya prácticamente, ¿verdad? Vamos a seguir con las que tenemos actualmente y vamos a ir innovando todo lo que podamos. ¿Y qué piensa de lo que pasó con Djokovic, por ejemplo? Una persona como Djokovic y otras personas
relativamente importante en cada uno de los países, ¿verdad?, que son antivacunas o no quieren vacunarse y dicen el Estado no me puede obligar a vacunarme. ¿Qué piensa usted de ese tipo de pensamiento y de personas? Y es la libertad de expresión, Carlos. Yo respeto la libertad de cada uno de no querer vacunarse, pero como siempre dije, también quiero que respeten las ganas que yo tengo de vacunarme y ante todo que no malinformen, ¿verdad? Porque esa mala información que a veces dan es lo que atenta contra la posibilidad de que la persona pueda llegar a tener no una forma grave de la enfermedad. Me preocupa porque mucha gente a veces escucha a esta gente que está en contra de las vacunas y se termina convenciendo. Y eso es lo preocupante, es lo muy preocupante. Y lastimosamente en nuestro país la gente va mucho hacia las redes sociales, a lo que dice YouTube o WhatsApp, los grupos, ¿verdad? Y cree en eso. Entonces yo creo que la ciencia ha avanzado demasiado, está más que demostrado la efectividad de las vacunas. Es más, Carlos, vamos a hablar rápidamente para darte un ejemplo, el tema del Omicron. Esta variante algunos dicen que es mucho más leve. Puede ser. Yo tengo la ¿Por la vacuna? Claro. Yo tengo la teoría categóricamente de que sí es mucho más leve porque tenemos relativamente un buen porcentaje de pacientes ya vacunados y tenemos otro porcentaje de pacientes que ya tuvieron la enfermedad también, o sea, tenemos como una doble inmunidad. Entonces la agarran relativamente en forma más leve, ¿verdad? Si vamos a hacer la comparación de la cantidad de casos positivos que teníamos hoy con respecto a hace 7, 8 meses, teníamos menos cantidad de positivos, Pero más muertos. pero muchísimo más internados en terapia y muchísimo más internados en salas, ¿verdad? Lo que habla también de la efectividad de la vacuna. Hoy nos preocupa mucho la cantidad de casos positivos que estamos Hoy teniendo. volvimos a vencer todos los récords. Hoy superamos todo récord, un poco más de 6.500, Sí. 6.000 y algo de casos positivos. Es preocupante porque esto se ve a los 8 o 10 días en la cantidad de internados que puede haber, ¿verdad? Nosotros ya superamos los pronósticos que podíamos tener en el mes de enero. En el mes de enero creíamos que íbamos a llegar a un máximo de 6.400 casos positivos por día. Bueno, hoy superamos ese número lastimosamente. Esta es la tercera ola. Sí, categórico. Categórico. Ahora sí te puedo decir que categóricamente estamos en una tercera ola. Superamos ese número. Esto puede traer consecuencias a fin de mes, ¿verdad? Donde las previsiones hablan de que podemos llegar a tener un poco más de 2.000 internados y un alto porcentaje otra vez en terapia intensiva. Y los que están internados y los que llegan en forma grave, porque no están vacunados la mayoría. Mira, de cada 1.000 casos positivos hay 11 fallecidos no vacunados sobre un fallecido vacunado. Sí. Ajá. Y exactamente. Y los no vacunados son los más afectados y no vacunados son los que también tienen comorbilidades, ministro. Los vacunados. No, sí, es decir, los que sí tienen vacunas, los que tienen comorbilidad son los que más grave pueden pasar. Categóricamente. La diabetes y las cardiopatías siguen siendo las principales patologías, las principales comorbilidades que terminan afectando en esta patología, además de la obesidad, por supuesto. Y bueno, nos enseña también este bicho a que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Sí, categóricamente, ¿verdad? Es un poco complicado a esta altura del campeonato, pero es así. Es algo que debemos ir viendo la forma de cambiar. ¿Y qué va a pasar con el sector eventos? Todavía no salieron las nuevas normas, los nuevos protocolos, pero del sector de eventos ya pegaron el grito. Sí, ahí la situación, yo siempre hablé, Carlos, de que todo dependía de la situación epidemiológica del momento, ¿verdad? Yo creo que viendo los números no estamos en una buena situación epidemiológica, pero bueno, estamos viendo la forma de hablar con ellos. Mañana hay una última reunión del equipo técnico con la gente del sector eventos y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Pero de que va a bajar el aforo, va a bajar el aforo. Tal vez. Todavía no está definido. Sí, va a bajar un chiqui tal vez. Va a bajar un chiqui tal vez. Tal vez. Y sí, bueno, ministro, si algo quiere decirle a la audiencia, algo más. Bueno, este es el momento de volver
a entender que debemos cuidarnos entre todos, y a la gente que no quiere vacunarse, yo respeto su postura, no la comparto, la respeto, pero que no malinformen ante todo, no malinformen porque la vacuna salva vidas, está más que demostrado y hoy se demuestra con los números de que lastimosamente vamos a seguir teniendo fallecidos, vamos a tener fallecidos. Hoy la Argentina reportó un poco más de 190 muertos otra vez, más de 100.000 casos positivos. Son datos muy preocupantes, sí. Más de 2.000 pacientes en terapia intensiva. Por eso te hablaba recién de que no es tan benigno el Omicron como dicen, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos, seguir usando tapabocas. Este es el momento de mantener un poquito de distanciamiento otra vez y esperemos que sea la última etapa de esta enfermedad. Ojalá sea así. Gracias por venir, ministro. Muchísimas favor. Gracias. El ministro de Salud, Julio Borba, a la vuelta de la pausa. ¿Fue cierto lo que dijo Anuncio Martí? Ya hablaremos con Óscar Germán Latorre, Manuel Doldán y Ricardo Melo. A la vuelta de la pausa. Todos tienen miedo a algo, incluso el calor. Bristol trajo a Paraguay a un monstruo del Polo Norte donde ya no queda calor alguno. Y nosotros le damos la bienvenida. Es el Cuculelé del calor. Sí, llegó para espantar el calor de tu hogar. Ahora en Bristol Los Aires Split a precios increíbles con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, iniciamos este segundo bloque y ya estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Óscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un placer. Igualmente. ¿Qué tal, doctor Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. También es un placer y agradezco la invitación. Gracias por estar también. Y acá en nuestros estudios se encuentra el doctor Ricardo Merlo, ex fiscal adjunto de Derechos Humanos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la gran teleaudiencia y gracias por la invitación, Carlos. Bien, doctor Latorre, Anuncio Martí hizo declaraciones después de mucho tiempo a un diario español y bueno, habló acerca de que sigue siendo un perseguido político y que no van a venir porque corren riesgo de ser torturados o dejados acá si es que llega porque las cosas no cambiaron desde el siglo pasado prácticamente. Bueno, usted que fue fiscal general del Estado en la época, ¿qué le parece todo esto que dijo Anuncio Martí? Y bueno, ¿y qué representa este tipo de entrevistas que brinda? Si no fuera un refugiado político, yo diría que Anuncio Martí tiene el derecho a decir todo lo que se le ocurra, aún los disparates como los que señaló en esta entrevista periodística. Realmente es sorprendente cuando sostiene que es un perseguido político porque, si mal no recuerdo, la imputación que se hizo contra Arrón, Martí y Colmán se basó en evidencias bien concretas. Nada tenía que ver con la política y el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, haya anulado el auto de prisión por un hecho punible considerado crimen por nuestra ley interna, es un fiel reflejo de que realmente ese alegato de persecución política y de inseguridad jurídica, la falta de confianza para someterse a los mandatos de la justicia paraguaya, es simplemente un libreto mal elaborado. Además, en oportunidad de esta denuncia que hicieron ante la Corte Interamericana,
yo tuve la oportunidad de conocer algunos detalles que francamente ignoraba. Por ejemplo, de que el famoso diagnóstico médico con el que ellos supuestamente presentaban lesiones producto de una tortura, que realmente es una causal que no puede ser determinada a través de una simple inspección, era un documento de contenido falso. Contenido falso admitido por algunos de los médicos intervinientes que firmaron el certificado, que luego alegaron de que lo hicieron sin haber examinado a las supuestas víctimas. Y más contundente aún es el hecho de que el doctor Lemire, al examinar las fotos de las lesiones y confrontarlas con el informe médico expedido en el sanatorio Vigone, creo que fue, comprobó de que las lesiones que aparecían supuestamente diagnosticadas no correspondían a las que aparecían en las fotos. Entonces, con autoridad, con algún grado de convicción plena, puedo decir de que, a mi entender, aquella aparición que hicieron fue simplemente una farsa montada para evitar la persecución penal que ya estaba iniciada y con fundamentos sólidos. Perfecto. Perfecto. Ahora, doctor Doldán, una consulta que siempre le quise hacer, y esta es una buena oportunidad. Todos sabíamos que iba a llegar un momento en que la Corte Interamericana iba a tomar una decisión, que probablemente esa decisión pudiera servir al gobierno de Paraguay para iniciar acciones para la extradición de estas dos personas del Brasil. Y todos teníamos la sensación de que en algún momento esta gente iba a desaparecer del Brasil. Cuéntenos qué es lo que, y de hecho ocurrió, hoy están en Finlandia. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo para evitar que eso ocurriera? ¿Qué es lo que pasó? ¿Contaron ellos con algún tipo de complicidad oficial? ¿Contaron con contactos? ¿Qué pasó en Uruguay posteriormente? ¿Por qué una jueza de la nada saca una resolución que le permite a ellos finalmente llegar a Finlandia? Bueno, cuéntenos, ¿se pudo haber evitado? ¿Había resortes legales para intentar evitar eso o no? Bueno, Carlos, realmente responder esto con una precisión meridiana es bastante complicado porque no tiene una respuesta desde una perspectiva jurídica que encuadre con lo que está consultando. Realmente fueron una sucesión de eventos que no son atribuibles al Estado paraguayo, como tampoco, mucho menos a la justicia paraguaya. Nosotros hemos estado al pendiente de todo el proceso desde el comienzo. Realmente hemos articulado todos los mecanismos que estaban a nuestro alcance para procurar que la orden de captura de Aarón Martí Colmán en todo tiempo sea efectivizada. Incluso colaboramos desde la Fiscalía en todas las ocasiones en que se solicitaron las cancelaciones o los ceses del estatus de refugiado en Brasil, en dos oportunidades particularmente, y en la tercera, que es de conocimiento público de todos, que en la sesión del 14 de junio del 2019 el CONARE realmente levantó ese estatus de refugiado de los tres prófugos de la justicia paraguaya. Lo que realmente pasó es que se había levantado la difusión roja del Comité de Control de los Ficheros de Interpol sobre la base de una petición también formulada por estos prófugos de la justicia paraguaya. Habrían entendido que existían elementos que a criterio del Comité de Control de Ficheros vulneraban las garantías y los estatus particulares de la Interpol, y sobre esa base decidieron levantar la difusión roja en un procedimiento bastante particular, por llamarlo de alguna forma, un procedimiento no muy usual,
que ya es un poco característica hoy del Comité de Control de Ficheros de Interpol, porque ya se dio con varios casos similares. Y aprovechando esta situación del levantamiento de la difusión roja y la revocación del estatus de refugiado en Brasil, ellos seguramente con ayuda de algunos simpatizantes de partidos políticos específicos, ellos lograron introducirse también clandestinamente al Uruguay, y al momento de entrar al Uruguay ellos también activaron el mecanismo de refugio ante la Secretaría General del CORE. A partir de ahí nosotros también hemos articulado los mecanismos judiciales para que en tiempo récord llegue el exhorto formal del juzgado paraguayo al Uruguay, y fue eso lo que motivó que el CORE de Uruguay no tenga la potestad de resolver el estatus de refugiado, sino que un juez del Uruguay, una jueza, en este caso la jueza Riero, fue la que ejerció un fuero de atracción a la decisión del refugio antes del estudio de la extradición. Yo no puedo decir que sea atribuible a la justicia paraguaya ni al gobierno paraguayo, porque realmente desde todas las instancias hemos trabajado y seguimos trabajando de manera muy intensa para procurar que estas personas vengan a enfrentar el proceso en Paraguay. Bueno, y un refugiado político puede conceder entrevistas y hablar de la situación política y de su caso en particular. ¿Eso es permitido o no, doctor? Y realmente yo creo que no tiene desperdicio la intervención del doctor Oscar Germán Latorre. En sus inicios fue muy claro. Si fuese una persona que no estaba sujeta al refugio, sería una cuestión de incluso de derecho o una cuestión que corresponde legalmente, pero él no debería dar entrevistas de este tipo político, así como fue desacreditada por el gobierno nacional con un comunicado de la Cancillería que sus expresiones fueron infundadas, injuriosas y absolutamente desacertadas, y tiene un tinte político. Eso también va a ser utilizado nuevamente por el gobierno paraguayo para articular los mecanismos del cese o cancelación de refugio en Finlandia. Bien, ahora, doctor Merlo, ¿usted cree que esta entrevista fue casual, improvisada, o porque tocar temas como por ejemplo derechos humanos, democracia en Paraguay, que son aspectos que tocó la Corte Interamericana en esas sesiones que nosotros estuvimos en Costa Rica también con Unicanal? ¿Usted le parece que eso es accidental o a qué se debe esas menciones de que acá no hay democracia, de que si acá vienen van a ser torturados, de que las cosas no cambiaron porque es el mismo partido político que está hace más de 60, 70 años en el poder? ¿Qué piensa? Carlos, yo creo que esta es una nueva estrategia. Esa entrevista fue pensada, fue preparada, porque habla sobre cuestiones que tienen que ver con la devolución. Cuando se plantea la devolución de un refugiado, hay motivos por los cuales se puede dar la devolución y motivos que van a impedir que se dé la devolución. Paraguay, volviendo un poquito a la sentencia de la Corte Interamericana, es muy importante destacar que se declaró de que no fue responsable ni de violaciones a la Convención Interamericana de Prevención de las Desapariciones Forzosas, ni la Convención de Prevención de la Tortura. Él habla de que sí quedó probada la tortura, pero la parte resolutiva de la Corte dice otra cosa. Claramente declara que Paraguay no es responsable de violaciones. Entonces ahí comienza la primera mentira, ¿verdad? Por eso no hubo indemnización tampoco. Claro, efectivamente. Y la mentira tiene una finalidad que es decir que la causal por la cual no puede ser devuelta es, según la Convención Interamericana de Prevención de la Tortura, que tiene que ver también con la Convención de 1951 de los refugiados, una causal es que se espere de que esté en riesgo de sufrir hechos de tortura. Entonces él tira su primera perlita, diríamos ahí, para justificar, y lo hace bien pensado. Y acusa al Estado paraguayo de no ser democrático. Así mismo. Entonces, también justamente lo que él está queriendo plantear dentro de eso es que nosotros seguimos en un estado de persecución sistemática, de torturas, de desapariciones forzosas, y la sentencia de la Corte vuelve a tener mucha validez en esto, porque la sentencia de la Corte cambia un estándar interamericano justamente de la prueba con el caso de Paraguay, el caso Arrun, en el cual
reconoce y dice claramente que no estamos ante un contexto de que los hechos denunciados por ellos fueran realizados en el contexto de de persecuciones sistemáticas políticas, de desapariciones forzosas y torturas. Entonces, vuelve a ser diríamos, un refrito, por llamarlo así, de lo que ya fue tratado en la Corte Interamericana. Entonces, y cada cuestión que él va hablando va tratando de justificar una causal para la no devolución, que peligre su libertad, que peligre la vida o que haya posibilidades de que sea objeto de tortura. Ahora, le pregunto algo a los tres. A ver, y vamos a comenzar con el doctor Latorre. Esto que está contando el doctor Merlo es muy importante porque esto me hace suponer de que las cosas podrían variar en torno a Ronnie Martí, que algo podría empezar a variar en la situación de Ronnie Martí en Finlandia, y por ello ellos se anticipan a la jugada y dan a entender de que si ellos son extraditados o devueltos a Paraguay, podrían ser sometidos a torturas, desapariciones, etcétera, etcétera, porque este no es un Estado democrático. Doctor, ¿usted qué piensa, doctor Latorre? Mira, desde que el Brasil consiguió el refugio, y de eso hace 20 años prácticamente, todo el proceso posterior a la resolución de la Corte Interamericana, la forma en que abandonaron el Brasil, la forma en que una jueza uruguaya, ¿verdad?, dictó esa resolución que realmente es una aberración jurídica. Y obviamente la intervención de un organismo de la ONU para facilitar el refugio en Finlandia, a mí me ponen en la convicción, Carlos, de que hay una solidaridad ideológica muy fuerte. No cualquiera puede lograr el nivel de impunidad que lograron estas personas. De modo que aún con la esperanza de que alguna vez la racionalidad humana impere y se pueda juzgar a estos criminales ante la justicia paraguaya, mi expectativa no es precisamente muy alta. Ajá. Muy bien. Perfecto. Y doctor Doldán, ¿usted qué piensa? Esta aparición repentina de Anuncio Martí brindando una entrevista y lo que dijo, ¿qué habría detrás de eso, doctor Doldán? Y bueno, realmente, haciendo un poco eco de lo que decía el doctor Latorre también, yo creo que hay una solidaridad ideológica en todo esto. Particularmente si desde el punto de vista jurídico observas puntualmente todas las acciones inusuales, ilegales, inconstitucionales que se dieron en los contextos, principalmente desde que pisaron suelo uruguayo los tres prófugos de la justicia paraguaya, ya dan una variable que realmente nos dejan en offside, no sabemos realmente cómo esto va a avanzar. Particularmente, y a modo de ejemplo, nosotros podemos hacer saber que la Interpol, el Comité de Control de Ficheros, levanta la difusión roja de Ron Martí Colmán luego de que se haya emitido el voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre una cuestión vinculada a supuesta violación de derechos humanos. O sea, es un contrasentido absoluto. Por otro lado, la jueza uruguaya, una vez que se apeló su decisión de rechazar la extradición por la concesión del refugio, el Tribunal de Apelaciones del Uruguay dice que se perdió la competencia en razón de que están renuentes a la justicia uruguaya porque ya habían viajado a Finlandia y no podían proseguir el proceso de ausencia. Sin embargo, posteriormente el cese de refugio remitido al Uruguay de vuelta fue estudiado por la jueza, que ya no tenía ningún tipo de competencia, y rechazó nuevamente la cancelación de refugio por parte del Paraguay de una manera totalmente infundada, inconstitucional y sin ningún tipo de competencia para hacer eso.
El pedido de Paraguay se pronunció a través de conductos diplomáticos, se presentó al CORE de Uruguay y el CORE, en vez de resolver lo que correspondía con respecto a eso, de vuelta deriva el caso a la misma jueza que ya no tenía competencia y ella dicta una resolución que, como dice el doctor Latorre, es una aberración jurídica, 2 veces. La primera que concede, la que rechaza la tradición por la concesión del refugio de Finlandia, y la segunda que rechaza nuevamente el cese de refugio solicitado por la República de Paraguay. Entonces realmente es difícil saber qué es lo que se avecina con esto. Tenemos igual esperanza con el gobierno de Finlandia porque estamos haciendo muy buenos contactos desde el punto de vista diplomático. Nuestro canciller ya se reunió con sus pares de Finlandia y estamos preparando realmente las documentaciones como para poder provocar el estudio por lo menos del caso y el cese de refugio para poder nuevamente activar el mecanismo de la extradición. Bueno, es rarísimo lo que pasó en Uruguay, pero esto, así como dijo el doctor Latorre, doctor Merlo, cabe suponer que hay fuerzas muy poderosas protegiendo a Ronnie Martí y Colmán para que sigan como refugiados en Finlandia. Yo creo que es evidente, ¿te imaginas, Carlos, la gravedad de dejar de lado una sentencia de la Corte Interamericana donde se debatió públicamente y todo el mundo pudo acceder a ver, y se deciden estas cosas, un relator que no podemos saber de Naciones Unidas, no podemos saber quién es, ni cuál es su fundamento, los ayuda a escaparse? ¿Quién es el relator? No se puede saber, ni tampoco sus fundamentos. Tampoco la jueza toma en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana, a pesar de que Uruguay también es firmante, es signatario, y sabemos que los efectos de la sentencia de la Corte impactan no solo en el país de la sentencia, sino que también en todos los otros países que son signatarios. La actitud extraña de Interpol, que como decía, en un contrasentido, decía Manuel Doldán, resulta que levantan justo cuando la Corte ya dijo que no había violaciones por parte de Paraguay de derechos humanos. O sea, no son coincidencias estas, no es que se dieron un cúmulo de incidentes y desconciertos, esto es algo preparado y realmente preocupa mucho, porque si ciframos las esperanzas en un sistema interamericano y ciframos las esperanzas en países que respeten al sistema interamericano, nos encontramos en esta situación que entre gallos y medianoche, si podemos calificar de alguna forma, se favoreció desde instancias internacionales para que pudieran fugarse. Pero tiene que ser fuerzas muy poderosas que puedan hacer que torcer la voluntad de una jueza en Uruguay o que puedan obligar a un organismo como Interpol a ejecutar ese tipo de acciones y hacer la vista gorda, levantar la alerta cuando no tenía que hacerlo. Eso no lo hace cualquiera, es decir, tienen que ser fuerzas muy económica y políticamente muy poderosas. Así mismo, y no podríamos, creo yo, descartar hasta niveles de crimen organizado implicados en esto, porque la fuerza que tienen, la forma en que se mueven es impresionante, es decir, logran salir del Brasil, se le levanta el refugio, llegan al Uruguay, es decir, parece una película realmente de terror lo que sucede y de vulneración de todo el derecho interamericano. Es gravísimo lo que pasa, Carlos, en esto. Y bueno, esperemos que algún día realmente entiendan de que hay un derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Esas personas tienen que comparecer para dar satisfacción a ese derecho humano. Serán absueltas, pueden ser condenadas o no. Paraguay ha demostrado que implementó un sistema acusatorio entre uno de los primeros de Latinoamérica. Paraguay ha demostrado que cumple con el sistema de doble conforme y hasta tenemos casos paradigmáticos que nos gusten o no, han salido absueltos como el caso de Curuguaté. Así que todas las condiciones están dadas para que vengan y solamente quien no quiere ver, no lo va a ver. Bien, doctor Latorre, y finalmente, ya entrando en esta última parte de este bloque, doctor Latorre, ¿qué le despierta a usted? ¿Qué sensaciones le despierta a usted después de años de haber sido fiscal general del Estado? Esto de a Ronnie Martí todavía libres y no vengan a rendir cuenta ante la justicia de lo que se les acusa. ¿Qué sensación tiene usted hoy después de tantos años?
insatisfacción, impotencia y hay absoluta pérdida de confianza, porque este estado de impunidad, Carlos, no se limita exclusivamente a estos 3 refugiados. Recuerden que hace poco tiempo atrás nada más, Rodrigo Granda llegó a México, había una orden de captura de Interpol y nuevamente por obra de magia, el gobierno mexicano permitió subirlo nuevamente al avión para que regrese a territorio colombiano y lograr impunidad. Y eso significa que realmente existe una fuerza muy considerable que están parando a estos terroristas y que están de una u otra manera vinculados ya sea en el negocio del secuestro o simplemente por solidaridad ideológica. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia. Y doctor Roldán, ¿usted qué siente? ¿Cómo se siente después de haber intentado por todos los medios tratar de que estén acá en Paraguay rindiendo cuenta ante la justicia, pero con todo esto que pasó y lo que sigue pasando, ¿cómo se siente? Y realmente te genera una sensación de frustración, Carlos. Sí te da, o sea, casos como el de Granda que estaba mencionando el doctor Latorre, que realmente estuve trabajando muy activamente toda una madrugada con la Cancillería paraguaya para que eso pueda ser de otra forma. Demuestran que hay fuerzas no tan ocultas detrás de todo esto, que son las que propician este tipo de circunstancias que generan lógicamente impotencia. Le habrán escuchado al presidente mexicano al día siguiente cuando fue entrevistado, en donde dijo: nosotros le ofrecimos refugio y él no aceptó, él quiso volver a su país por Rodrigo Granda. El refugio no se ofrece, el refugio se solicita ante una circunstancia de temor fundado de persecuciones políticas por motivos específicos que están en la Convención de Ginebra, y realmente esto te demuestra que fuerzas que desconocemos realmente, que no sabemos cuáles son sus alcances, están detrás de todo este tipo de circunstancias. Pero lógicamente nosotros no nos vamos a cansar, nosotros no vamos a claudicar en esto, vamos a seguir insistiendo hasta que estas personas vengan a rendir a la justicia paraguaya. Perfecto, gracias doctor, muchísimas gracias por estar ahí. Y finalmente, doctor Merlo, la Corte Interamericana le zafó a Paraguay de toda la denuncia de torturas y compañía en el caso de Ronnie Martí. Pero ellos siguen insistiendo. ¿Qué le despierta? ¿Qué sensación le despierta? Usted que estuvo allí, que tomó la defensa, fue partícipe como defensor de Paraguay, bueno, ¿qué piensa? Yo creo que hicimos el mejor esfuerzo. Estuve como representante de Paraguay con el doctor Sergio Cousia y fue el trabajo, un equipo muy importante que puntualmente pudo rebatir cada una de las acusaciones en un trabajo técnico. Hacía referencia al doctor Lemir también recién. Así que atrás a todo un gran equipo y un gran esfuerzo. Lo grave, como te decía, es que se le quita el efecto útil a una sentencia, el efecto útil de someterse un país, ¿verdad? Y de que se haya demostrado claramente que no hubo vulneraciones, y eso tendría que haber sido asumido por Uruguay y por todos los países, ¿verdad?, que son signatarios. Creo que decíamos misión cumplida cuando terminábamos escuchando la sentencia que declaraba que Paraguay no tenía responsabilidad en los hechos denunciados, pero creo que hay mucho por hacer, porque este tipo de alianzas internacionales de esta gente pone en serio riesgo toda América Latina en cuanto a este grupo que inició el secuestro en Paraguay y que recibía asesoría de Granda y que recibía asesoría de otros grupos a nivel latinoamericano. Entonces, son grupos que están en contacto y que tienen que ser sometidos a la justicia por los crímenes que se les atribuye. Si no, estamos hablando de realmente países que no respetan ni siquiera la instancia
más importante que tenemos de derechos humanos, que es justamente la Corte Interamericana. Perfecto, muy bien, perfecto. Gracias, doctor Merlo, por venir. Gracias, doctor Latorre, por estar allí. Igualmente, doctor Roldán, gracias a los tres caballeros por este interesante bloque. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, chao. Bien, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el excomandante de la Policía Nacional, comisario Luis Rojas. Actualmente es intendente de Muyapeú y había sido el comisario. A la vuelta de la pausa. Y entramos en el último bloque del péndulo y estamos en compañía del excomandante de la Policía Nacional, el comisario Luis Rojas. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo anda? Pero muy bien, Carlos, un saludo especial a su querida audiencia. Gracias por estar con nosotros. Yo no sabía que usted era intendente de Muyapeú. Bueno, en esta contienda electoral nos hemos presentado y la gente de Muyapeú optó por nuestra candidatura. Ah, bueno, por Partido Colorado. Por el Partido Colorado. Qué bueno. Bueno, le quería consultar, le invitaba porque quería hablar con usted sobre la inseguridad. Usted sabe que en los últimos 2 años, 3 años, ha aumentado el índice de criminalidad y empezaron a aparecer crímenes que no se cometían en Paraguay, es decir, o que se conocían circunstancialmente por hechos que ocurrían en la frontera. Pedro Juan, Canín de Yú, Ciudad del Este, por allí, por esa zona, Concepción y compañía. Los sicarios empezaron a aparecer. Reaparecieron nuevamente los secuestros con fuerza. La inseguridad en las calles es brutal. Los sicarios vienen y matan ya en Asunción, en el departamento central. Y la gente se siente desprotegida. Usted que fue comisario y comandante de la policía, ¿qué está pasando? ¿Qué piensa? ¿Por qué aumentan este tipo de crímenes? ¿Qué pasa en la sociedad para que eso ocurra? Bueno, en primer lugar, Carlos, debemos de analizar la seguridad en 2 ámbitos, ¿verdad? La seguridad subjetiva y la seguridad objetiva. ¿En qué se basa eso? Bueno, la objetiva, específicamente, debemos de basarnos y revisar las estadísticas. Hay varios encuestadores, hay ONGs que estudian el tema de seguridad a nivel de Latinoamérica, y dentro de eso tenemos que analizarlo, ¿verdad? Y uno de los indicadores o índices que nos indica cómo estamos en el tema de seguridad es los homicidios, precisamente los homicidios. Bueno, si mal lo recuerdo, el año pasado tuvimos 500 y algo de homicidios ocurridos aquí en nuestro país. Eso llevado a una ecuación, ¿verdad? Nos está entregando como 6,9, 6,8 por 100.000 habitantes en el año. Que dentro del parámetro de seguridad, Carlos, es aceptable. Ahora bien, lo subjetivo, Carlos. Mira que nosotros estamos en una época de la comunicación, ¿verdad? Y los hechos que ocurren realmente en el día, los noticieros y las redes sociales repiten, y entonces esa sensación es la que aparece con mucha fuerza en la sociedad. Sin embargo, debemos de analizar también la otra arista, que es la objetiva. Y veo yo, sinceramente, que si analizamos, como yo hice cuando llegamos a la comandancia, ¿verdad? Hemos analizado lo que ha ocurrido, lo anterior, y cómo iba bajando el tema de los homicidios a medida que implementábamos controles con algunas estrategias que nosotros hemos diseñado, ¿verdad? Le voy a dar datos objetivos. Sí. Según la Fiscalía, homicidio doloso en el 2020, 1.252 casos. Ahí están. Ahí usted puede ver en el cuadro. En 1.252 en el 2020, 1.308 en el 2021. Homicidio culposo, 731 en el 2020, 916 en el 2021. Hay un salto.
hay un salto importante. La violencia familiar de 26.241 casos denunciados, que no son todos los casos, aumentó a 29.288. El hurto agravado, fíjese el hurto agravado, de 10.488 en el 2020 a 26.239 casos en el 2021. El hurto de 20.094 a 24.274. El robo de 4.552 a 5.115. Y así sucesivamente todos los casos. La pornografía infantil de 915 casos aumenta a 2.279. Este aumento considerable. Invasión de inmuebles en el 2020, 497. En el 2021, 2.300 casos. Bueno, hay un salto exponencial de crímenes y delitos en el país. En el conglomerado así completo, Carlos, tenemos que analizar criminológicamente la situación. Los estudios criminológicos abarcan 4 aristas: la víctima, el victimario, el delito en sí y los órganos de control social. Los órganos de control social lo encabeza el Poder Judicial. Sí. Lo sigue la Fiscalía, por supuesto, los órganos penitenciarios y también la Policía Nacional en la ejecución en la persecución de los crímenes de delito. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la institución policial? La institución policial trabaja sobre los efectos de la criminalidad. Y lo que falta ahondar con los otros órganos son las causas de la criminalidad. Ahí tenemos que analizar cuáles son las causas. Si vamos a lo social, los empleos. Sí, la pobreza, la falta de empleo. La falta de vivienda, todo lo que sea bienestar social tenemos que analizar. Y tenemos que entrar en el campo penitenciario, tenemos que entrar en el campo judicial. Datos. Tengo entendido que entre este tiempo de pandemia y estos 2 años, aproximadamente 14.000 personas fueron aprehendidos y enviados a prisión. Y hoy día, si vos ves la cantidad, ¿cuántos tenemos? Estamos en 16.000 aproximadamente. O sea que hay una alta reincidencia en los hechos delictivos. Entonces son esas causas lo que tenemos que analizar por esos datos que usted ha mostrado, Carlos. Pero, sin desmeritar, tenemos que analizar más profundamente también cómo funciona la institución policial por nuestra parte. Pero la seguridad pasó de la responsabilidad solamente de la institución policial, pasó a otros ámbitos demasiado importantes, hasta inclusive en los privados. Claro, pero hay una cosa, comisario, a ver si usted, que fue comandante de la Policía Nacional, nos puede aclarar. La política de seguridad es un todo. Hasta yo tengo que hacer algo por la seguridad de mi estado, ¿verdad? Pero hay organismos que están hechos para la seguridad. La policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. La policía, ¿qué le falta a la policía para ser más efectiva, para que su efecto sea más disuasivo o una vez cometido el hecho, más rápidamente llegue y pueda tratar de aclarar los casos? Dejando de lado la mala paga, que la mala paga de la policía no es solamente paraguaya, por lo que leo y veo, es en todo el mundo. En todo el mundo los policías se quejan de lo poco que ganan. Pero tienen una misión y tienen una vocación para servir. Pero ¿qué en Paraguay concretamente, qué le hace falta a la policía para que su efecto disuasivo sea mayor, más amplio? Y llegue y evite que una persona pueda intentar cometer un delito en la vía pública, por ejemplo. Te quiero responder de la forma que a mí me parecería ideal. Para que normalmente yo me fijo mucho y comparo mucho con un equipo de fútbol que tiene éxitos a largo plazo. Entonces,
lo que sí debemos de establecer es lo que estableció Carabineros de Chile. Carabineros de Chile nombra a sus altos jefes por 4 años. Solamente 4 años. Por 4 años la cabeza. La cabeza. La cabeza. El director general de Carabineros es nombrado por 4 años y el subdirector de Carabineros. Entonces, ellos planifican y entregan un plan estratégico al gobierno del trabajo que va a realizar. En nuestro país, el comandante, ante una turbulencia, asume la comandancia. No tiene tiempo de ninguna planificación. Uno debe ser muy cauto y hábil para poder nuevamente levantar el ánimo de sus comandados para enfrentar el día a día dentro de lo que es la criminalidad de nuestro país. Ese es mi ideal, Carlos, que se le entregue y se le mantenga un tiempo y que se le pida rendimiento de cuentas al comandante de su gestión. Pero con esta situación de que uno asume en una turbulencia y no sabe si va a durar 1 mes, 2 meses, 1 año. Depende de los avatares políticos, también depende. Es uno de los factores. La otra es que hay que analizar profundamente lo que es el presupuesto que se le entrega a la institución policial y cómo se utiliza. El parque automotor, cómo nosotros estamos renovando. El parque automotor, uno tiene que ser muy hábil para conseguir con los gobernantes de turno para que nos entienda y que necesitamos esas herramientas. Aparte de eso, la parte informática, el sistema de comunicación. Hay una serie de factores, Carlos, que le atan a la policía. Pero el segundo punto, que a mí me parece, es la formación continua del personal policial. A eso iba. Eso le iba a preguntar. Si usted va por el ideal del carabinero. Ahora, ¿cómo se forma un carabinero? Ahí está. Ahí tenemos que llegar, Carlos. Mira que con mucha satisfacción yo le puedo decir que cuando asume, y discúlpenme por nombrarlo, si puedo nombrarlo, don Horacio, en esa oportunidad yo estuve desempeñándome como el director de la academia. Y cuando se va él para el inicio de las actividades académicas, yo le pido a él 15 minutos de su tiempo para mostrarle el sistema de admisión que necesitábamos implementar. Bueno, ahí le hemos presentado un sistema de evitar que poderes exógenos a la institución metan la mano para la elección de nuestros recursos humanos. Y él había aceptado. Durante el periodo que yo estuve, nadie metió la mano para elegir quién iba a ingresar en la policía o no. Ese es lo ideal, Carlos. Ahí tenemos que empezar. Resguardar y traer a la institución policial los mejores hombres. Hacer una selección de los mejores. De los mejores. Eso es lo ideal, Carlos. Y no solamente en el inicio, tienen que haber retroalimentación. En Carabineros de Chile su selección comienza 1 año entero, solamente para seleccionar. Ellos revisan todo lo que sea, los antecedentes, su estudio, su comportamiento, su vida familiar, todo durante 1 año, y luego lo admiten dentro de Carabineros y comienza su estudio en la escuela de Carabineros. Entonces, ese es lo ideal, que los poderes exógenos, dejemos que la institución elija a sus mejores hombres. Pero también exige eso, también exige eso de la formación de los policías. Por supuesto. Justamente defender ese principio, es decir, no permitir el comandante o el subcomandante o los comisarios, no permitir que desde afuera le metan mano y le digan, métele a aceptarle a que trabaje que entre es nuestro amigo, es de la seccional, o es del comité, o es del grupo. También ahí entra la formación. Ahí está, ¿verdad? Carlos. Bueno, y el otro tema, Carlos, es que hay que entender que la institución policial trasciende gobiernos. Totalmente. Hay que entender eso. No es de un gobierno de turno. Entonces, hay que darle mayor autonomía. Y si es que no cumple, le castiguemos el doble.
le castiguemos, tienen que ellos responder a esa responsabilidad que le entrega la sociedad. La institución policial es de la sociedad, es del Estado paraguayo. Así mismo. Entonces, hay cosas que tenemos que analizar con mayor detenimiento. Pero principalmente, Carlos, está en la función que cumple el alto mando, porque de ahí tiene que ir permeando hacia abajo. Y si la solvencia tiene el comandante, puede permear hacia abajo. Yo con mucha propiedad le digo, Carlos, que durante mi comandancia nadie metió la mano. Y gracias a Dios hemos bajado, y yo creo que también el índice delictual ha bajado en nuestro tiempo. En el 2016 comenzó el auge de los motochorros, la muerte en la... Sí, recuerdo. Y el punto culminante fue, creo que en el barrio Manorá, hubo un asesinato de una señorita por motochorro. Ese acto criminal fue que ocasionó que el presidente Horacio preguntara qué podemos hacer. Y ahí fuimos que presentamos el proyecto del Grupo Lince. Sí. Ajá. Bueno, y después de los años que pasaron, ¿está cumpliendo el Lince su papel, teniendo en cuenta todos estos datos que mostramos? Porque estos datos que mostramos son objetivos. Son objetivos. Son objetivos. Bueno, eso ocurrieron. Y hay una disparada. Se nota que hay un aumento de la criminalidad en Paraguay. Pero no es solamente el Grupo Lince. Es como usted dijo, inteligencia, comunicación, movilidad, rapidez, y si no se tiene eso, no se puede hacer un cerco para detener a alguien que está escapando, no se va a poder hacer si no se tiene buena comunicación y buenos vehículos, sí. Por ejemplo. Claro, mire, para bajar la sensación de inseguridad, primero, según los estudios ahora, tiene que llegar rápido el policía en los lugares, y al llegar el policía tiene que saber los procedimientos al pie de la letra y dar una respuesta inmediata. Yo me acuerdo que en los inicios del INSE, hasta las señoras que eran objetos de alguna violencia, de algún robo, y el INSE aparecía y les salvaba, hasta se sentía contenta, se sentía otra vez protegida por esa acción. Y el efecto del susto disminuía. Entonces, ¿por qué se crea el INSE? Es porque estamos saturados en nuestro sistema vial. Entonces las motos son los que deben entrar. Sí, igual que los ladrones que andan en motos, por eso se escapan rápido, porque las motos entran en cualquier lado. Pero hay una realidad, Carlos, que sí hay que dar un toque, un fuerte toque a la institución policial en la formación. No hay que dejar, yo he visto el año pasado con mucha tristeza que se involucraron inclusive el Parlamento, en lo psicotécnico, en la estatura, en todo lo que es para la admisión. ¿Se acuerda de ese hecho? Sí. Yo le pregunto a usted, Carlos, si yo le presento a usted un hombre, ambos bien preparados en cuanto a artes marciales, uso del arma, a un varón de 1,75 y el otro es de 1,50, ¿a quién elegirías para tu seguridad? Y uno por la impresión del de 1,75. Ahora, siempre y cuando reuniera todas las condiciones que usted dice que reúne, ¿verdad? Porque el otro a lo mejor es mucho mejor, maneja mejor las armas. No es una discriminación. Yo considero a la institución policial una empresa de la sociedad, que debe tener los mejores hombres en sus filas, que la sociedad debe de tenerlo, ¿verdad? Si yo tengo una empresa, yo no voy a contratar a una persona que no me va a servir. Entonces, eso no es discriminable a nadie. Coincido con usted, lo mejor de lo mejor debería ser. Coincido con usted en que la elección debería ser lo mejor. ¿Y por qué no se elige a lo mejor de lo mejor? ¿Qué falla en la policía para que eso se permita? Por eso le digo, yo sinceramente, ¿por qué estoy en el movimiento Honor Colorado? Por el respeto que me inspiró el señor Horacio Carter. Porque él sí le daba lugar a su policía. Jamás quiso distorsionar alguna situación. Siempre se apegó a la ley y nunca trató de designar ninguna persona en ningún lugar. Nosotros nos reuníamos y tratábamos de elegir al mejor
para la comisaría de los distintos lugares de nuestro país. Por eso, el involucramiento político dentro de la institución policial es una de las falencias que tenemos, lastimosamente. Y bueno, y por eso le digo, ¿cómo hacer que los comisarios no permitan la injerencia política? Y Tiene que ser mejor formados, tienen que tener más carácter, tienen que estar mejor formados. Yo le voy a contar que en homenaje a mi policía, le voy a contar una anécdota. No una anécdota, una verdad. Soy el único comandante de la policía que pidió salir del cargo. ¿Por qué? Porque yo, cuando me entrevisté con quien iba a ser el ministro, no coincidimos en las políticas de seguridad. Entonces preferí dar un paso al costado y le pedí al señor presidente Horacio que antes de que él entregue me cambie. Esa fue la historia. Entonces, ¿con quién no coincidió? ¿Quién era el ministro del Interior con quien no coincidía? El ministro fue el que fue nombrado primero. El primer ministro de la era de este gobierno. No coincidimos. Entonces, en primer lugar, veía al Lince como un peligro. ¿Por qué? Hay que preguntarle a él. Entonces nos coincidimos y ese carácter necesitamos que todos nuestros jefes tengan y no permitir más la injerencia política. Va a costar a unas camadas, pero va a ir respetándose la institución policial. Y hoy, así como están las cosas, comisario, si usted tuviera que darle un consejo a la policía, ¿qué sería? ¿Qué le diría, por ejemplo? Hoy, así como están las cosas en este 2022 que está comenzando. Que se aferren al reglamento, a la ley y que cumplan con los preceptos de la justicia. Que se aferren a eso, que trabajen conjuntamente con la fiscalía, con los jueces y que se apeguen a lo que es la ley. Nada más. Y tiene que ser un líder el comandante de la policía, porque si no tiene liderazgo, es difícil que le respeten, comisario. Bueno, eso también, yo no discuto eso, pero creo que los que llegan a la comandancia tienen algunos atributos. En particular, a mí, yo no tengo ninguna amistad con don Horacio ni con nadie, solamente llegamos, ¿verdad? ¿Y cómo tiene que ser la relación entre el ministro del Interior y el comandante de la policía? Bueno, el ministro del Interior tiene que realmente manejar lo que es la política de seguridad dentro de lo que es el conglomerado total del gobierno, ¿verdad? Y el comandante de la policía debe manejar las tropas y es el único responsable de los procedimientos policiales. El ministro no es responsable de los procedimientos policiales. El comandante sí. Sí. Entonces, pero tiene que haber una buena relación. Claro. Si no hay una buena relación entre el ministro, que es el que elabora la política de seguridad, y el comandante, que es el que tiene que ejecutar. Es lo que ocurría con nosotros. Es lo que ocurría con nosotros. Una muy buena relación con el Lescano en primer lugar, con el ministro Lescano, luego con Ariel Martínez, y teníamos lo que nosotros manejábamos el sistema de seguridad del país entre el ministro, el señor presidente y el comandante. Sí, pero comisario, ahí hay una cuestión. Si usted dice que no hay buenos vehículos, buenos móviles, que no hay buena comunicación, que la inteligencia, falta la tecnología para eso, que ni siquiera somos capaces de tener radares para controlar nuestro espacio aéreo, entonces esa es parte de la política de seguridad que tiene que implementar el ministro. Entonces es muy difícil que la policía haga un buen trabajo si le falta todo eso. ¿Y cómo hacer que tenga vehículos, nafta, combustible, hombres bien preparados, fusiles en regla, chalecos antibalas, inteligencia, la tecnología, radares, comunicación para que puedan activar rápidamente? Sí, entonces, ¿dónde está el problema? Es muy grave porque no hay un trabajo coordinado y hay dos cabezas, parece. Bueno, yo no sabría decirle eso, pero sí debe haber una buena comunicación entre ambos. Mis necesidades, cuando mis presupuestos no alcanzan, entonces yo tengo que acercarme al señor ministro y generar los recursos mancomunadamente con él
para poder dar respuesta a la ciudadanía. Además, el Ministerio del Interior tiene un departamento de seguridad ciudadana que hace su recolección de informaciones también en las periferias de la ciudad, en los barrios. Entonces, eso también sirve para el comandante poder evaluar su sistema de seguridad, su planificación y todo. Entonces, debe haber una comunicación fluida entre el Ministerio del Interior y el comandante. Pero el responsable de la seguridad, de las acciones policiales, es el comandante y el presidente de la República. Por eso es importante que el comandante siempre esté comunicado con el señor presidente de la República, porque ellos son los dos que van a responder. Eso es cierto, exactamente. Y por último, comisario, ¿cómo califica hoy la seguridad en Paraguay? ¿Buena, mala, regular? Bueno, yo me jugaría por lo regular. Hay indicadores, Carlos, que, por ejemplo, hoy día se está implementando, veo, las denuncias georreferenciadas. Entonces, eso va a permitir que vaya creciendo en cuanto a la planificación. Los comisarios de cada comisaría van a saber exactamente qué lugar es más vulnerable, entonces va a poder patrullar esa hora, va a tener el horario de ocurrencia. Entonces, se está haciendo cosas, Pero sí, lo que ustedes están notando también, que no hay una buena relación, también nota la ciudadanía. Y como, yo diría que policialmente, hoy día, con la cabeza he visto que fue nombrado, por ejemplo, Gilberto Fleitas, he visto que está trabajando con áreas y está también en la parte educacional, creo que está Real, y esos son gentes que conocen muy bien sus áreas, y creo que va por buen camino. Yo veo que con esta gente, si le damos la estabilidad, le dejamos que planifiquen por lo menos un año su trabajo, podemos tener mejores resultados, Carlos. Ojalá sea así. Comisario, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y comentar este tema de la política y la seguridad. Así que le agradezco que haya venido y le cuento algo, está lloviendo en el departamento de Paraguay. Ah, qué bueno, pero entonces... Y en Misiones también. Qué bueno, porque estábamos muy preocupados ya. Muy necesitados de agua. Muy necesitados de agua. Muchas gracias por acordarse de mi persona y por Muyapedí le esperamos. Muchas gracias. Tierra de Eligio Ayala, mejor presidente de la República. Perfecto. El comisario Luis Rojas es comandante de la Policía Nacional. Bien, otro miércoles que se va. Hoy tuvimos realmente conversaciones muy importantes, las que tuvimos con el doctor Julio Borba y acerca de las vacunas que vienen para los chicos. Este mes probablemente ya empiece la aplicación a los menores. Ya llegan las 500.000 vacunas probablemente la próxima semana desde el Brasil para iniciar el proceso de vacunación de los menores. Pero ojo, papá, mamá, inscriban a sus hijos para vacunarse. No puede ser que después de tantos muertos en Paraguay, después de tantas intervenciones en los hospitales, ustedes todavía se nieguen a inscribir a sus hijos para que se vacunen. Hagan lo posible, pierdan el miedo, vacunen a sus hijos y vacúnense ustedes también. Hasta el próximo miércoles.